tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a su programa Mirada Crítica. Hoy estamos el lunes 25 de mayo del año 2020. Vamos a hablar un poquito del COVID-19 ahora que estamos en esta época de que aparentemente ya se van a flexibilizar en algunos sitios los semáforos de acuerdo a los colores, algunas actividades. Nos acaban de informar que ahora tenemos 7,633 fallecidos, 239 más que el día de ayer, con un promedio de edad de las personas que han muerto a causa del COVID de 60 años, 68% en hombres, afortunadamente muy pocos niños, bueno, muchas estadísticas que faltan de analizar, y 71,105 infectados que se han encontrado de 225,650 pruebas que ha hecho el gobierno mexicano. Aquí la pregunta sería, ¿qué sigue ahora en nuestro país? Pues es interesante, ¿no? Podríamos citar a Blas Pascal, que a su vez fue citado por Arnoldo Kraus en su columna del Universal, donde dice, no puedo entender el todo si no conozco las partes y no puedo entender las partes si no conozco el todo. Esto lo decimos porque pues, estamos en un periodo de incertidumbre donde juegan muchas variables para ver que tenemos lejos una certeza de decir esto va a ocurrir a determinada hora, de determinado día, y de alguna forma pues hay que ser un poco flexibles, hay que ser un poco, pues ahora sí como diríamos aquí en Chiapas, sabedores de que esto no va a ser exacto y que pueden cambiar las cifras de un momento a otro. Me refiero en términos de decir tal fecha va a ocurrir esto, tal fecha va a ocurrir en la otra. Lo que sí es que entramos en fases desiguales en México de lo que es la nueva normalidad. En unas regiones más que en otras habrá más actividad de acuerdo al semáforo que nos explicaron, aún con todo, y les decía los cambios de señalización que puede haber de acuerdo al comportamiento de la pandemia y también, por supuesto, de acuerdo al comportamiento de la población. Lo que sí llama la atención es que entre las zonas con semáforo en verde están principalmente las zonas más marginadas, las olvidadas, las que menos contacto tienen con el exterior. Me recuerda en algunos estudios que hemos hecho de tuberculosis, en donde pues, la gente que tenía menos contacto con pues, poblaciones urbanas, incluso con los propios servicios de salud y con otras zonas industriales, pues a veces era la menos afectada para cierto tipo de padecimientos. Obviamente no para otros en donde, pues como no tenían nada de nada, pues ahí sí tenían situaciones más que difíciles. Lo que sí podemos decir es que entre la gente que vive en las ciudades, pues hay mucha zozobra y desesperación por salir, el cambio de fechas de la reanudación de las actividades, ya pues con esto de la sana distancia llevan 3 modificaciones. Esto pues pone nervioso a la gente, la pone con miedo, las llena de incertidumbre, desesperación. Y también, pues hay que decirlo, preocupan las cifras de muerte y de infectados diarios, sobre todo que en estos últimos días pues se han estado subiendo muy aceleradamente. De un día para otro tuvimos 239, aunque días pasados tuvimos en 24 horas un incremento de 400 y tantos muertos reportados. ¿Y qué decir de las infecciones, no? De ayer a hoy tuvimos 2,485. Y también, por otro lado, pues hay que ver las noticias económicas, cómo nos están afectando, las cifras de desempleo que se manejan, los pronósticos en cuanto pues, las estimaciones de que va a caer el Producto Interno Bruto. Por ellas salen publicaciones de que va a caer en ese trimestre hasta 40% y que esto se va a corregir a lo largo de todo el año. Bueno, corregir es un decir, y se va a acomodar más o menos en un 6,5-7% del Producto Interno Bruto, que de todas maneras es muchísimo. Y a esto, pues hay que añadirle las campañas de guerra informativa en contra del actual gobierno y que se tienen pues, en muchos frentes abiertos, ya alguna vez hablamos de ellos. Ahora hay que añadirle el manejo de los recursos energéticos, incluyendo la generación de energías. Ahora vemos supuestamente que el gobierno está echando para atrás la generación de energías limpias, cuando aparentemente lo que quieren es ponerlo abierto. Habría que ver las dos versiones. Habría que ver también cómo se está dando la distribución fiscal entre los estados y la federación. Sabemos que los gobernadores que no son de Morena, en particular 7, están muy en pie de lucha. De hecho, ya anunciaron la creación de un frente en contra de López Obrador. Y también está el cuestionamiento del manejo económico, el endeudamiento que siguen insistiendo algunos sectores en que México pida recursos al Fondo Monetario Internacional supuestamente para reactivar la economía, y también pues los cuestionamientos a si se deben o no continuar los proyectos estratégicos del gobierno, llámese el Tren Maya, llámese el aeropuerto de Santa Lucía, el tren transísmico, entre otros.
Y también, pues, termina el cóctel, entre otros asuntos de mucha importancia, con la inseguridad que no baja de manera significativa en nuestro país. Por otra parte, fíjense, en esta cuestión que hablábamos del manejo de la epidemia que se han cuestionado, ya sabemos que la punta de lanza han sido los exsecretarios de salud. Ahí está Julio Frenk, el doctor José Narro, que bueno, así que digan ustedes qué grandes aportaciones o en qué buen estado dejaron a los servicios de salud en México. Yo creo que no, por mucho que nos vendan la idea de que el Seguro Popular fue lo mejor que nos pudo haber pasado y que inclusive pues hasta lo estuvieron exportando. Baste ver las cifras de indicadores que tenemos en muchos indicadores de salud, en recursos para la salud, para ver que no necesariamente es así como nos las están pintando. Y aquí podríamos decir que va desde la escasez de recursos para la salud. Vean, pues cuántos equipos de protección para el personal se tenían ahora que inició la pandemia, cuál es la disponibilidad de camas que teníamos, de ventiladores mecánicos. Y por supuesto, por otro lado, habría que ver los cuestionamientos que se hacen en el manejo de cifras de muertes y pues, obviamente, de contagios, ¿no? Y sin dejar atrás el número de pruebas que pues, insiste, pues que hay que realizar aquí en México y que, bueno, como decía Julio Frenk en una de los periódicos de la semana pasada, que era irresponsable sacar ahora sí que prácticamente el semáforo verde cuando no se tenían bien identificados los focos, omitiendo, por cierto, el doctor Frank, pues esto de las encuestas centinelas. Aquí, por cierto, también habría que ver, y a mí eso sí he de decirlo, no me ha quedado muy claro, digamos, cómo podríamos compararnos con otros países, principalmente en dos sentidos, ¿no? Por un lado, lo que tiene que ver con la definición de casos. Hasta ahora, lo que he estado escuchando de las conferencias diarias que se tienen aquí por parte del sector salud, que se me hacen muy ilustrativas, por cierto, es la diferencia entre la definición de caso y la definición de un portador. No sé, y eso es lo que habría que investigar, si en otros países el solo hecho de uno salir positivo a una prueba de PCR del COVID, en ese momento lo consideran caso o lo consideran portador también. Allí habrá que ver cómo se dan estas definiciones en los países, inclusive entre los mismos estados, si finalmente está estandarizada la definición de caso y la definición de portador, y válido eso tanto para las personas que afortunadamente están vivas, que sobrevivieron al COVID, como para las personas que desafortunadamente fallecieron. Si únicamente los registros se están tomando en los hospitales o se están tomando pues en las mismas casas, se están tomando en albergues, por ejemplo, para personas de la tercera edad, etcétera. Ya por ahí nos explicaban de una serie de requisitos que debían cumplir los casos y que en aquellas ocasiones en donde no se hubiera podido hacer la prueba, pues iba a estar ahí un comité definiendo si era o no un caso de COVID. Y esto pues lo podemos ver también a nivel internacional. Y otro punto que me parece importante y que creo que no se ha reparado lo suficiente es cuando comparamos poblaciones, habría que estandarizarlas por grupos de edad. Si vemos que el COVID es una enfermedad que afecta, o uno de los factores que digamos, intervienen como cuestión de riesgo es la edad, es decir, a mayor edad, aparentemente mayor riesgo de tener problemas o complicaciones por el COVID, habría que ver cuál es la estructura poblacional de las poblaciones en donde estamos nosotros haciendo valoraciones de si México está mejor o de si México está peor. Por ejemplo, el caso de Estados Unidos tiene pues ya 97,000 muertos. Estuvimos revisando hace rato las cifras y mucha gente dice, no, pues México está peor. Y decimos, oye, pero ve cómo está Estados Unidos. Y nos dicen, no, bueno, es que en Estados Unidos tiene pues más de 320 millones de habitantes o 380. Aún así, fíjense, México tiene 125 millones de habitantes, pues Estados Unidos sería 4 o 5 veces más grandes que Estados Unidos. 3, digamos, para ser más precisos. Si multiplicamos los 7,600 fallecidos que tenemos en México por 3, nos estarían más o menos como 24,000, ¿no? 8 por 3, 24,000 muertes. Estados Unidos tiene 97,000. Entonces, habría que estar haciendo ese tipo de análisis, no tan a la ligera y no dejarnos llevar a veces por impresiones de que México lo está haciendo muy mal o inclusive también pues ver si realmente lo estamos haciendo bien o no. A este cóctel hay que añadir lo poco o mucho que se conoce del coronavirus, pero sobre todo lo que aún se desconoce y lo que nos falta por desarrollar con relación pues, a esta pandemia. Ahí podríamos poner
vacunas y medicamentos principalmente. Pues mientras, aquí en México, en otro sector, por ejemplo, los que tienen la fortuna de tener un empleo seguro, pues hemos visto a personas que ya se van adaptando y ya van teniendo un cierto grado de conformidad de que la nueva normalidad será depender más del Internet y que pues muchas cosas van a depender precisamente de este medio de comunicación por el cual nos estamos comunicando en este momento. También, por ejemplo, las cuestiones del trabajo, el llamado home office, que pues nos dicen llegaron para quedarse. En el trabajo, por ejemplo, le ven la ventaja de no tener que salir de la casa, de poder contratar a personas de cualquier parte del mundo, decir, bueno, pues ya no necesitas ir a una empresa necesariamente hasta allá, te pueden contratar si estás aquí, estás en Mexicali, estás en Veracruz, etcétera, o inclusive en otro país. También le ven ventajas en términos educativos, de que pues, se va a democratizar la educación, porque se han repartido, dicen algunos, millones de pesos para la compra de computadoras y pues nos dicen también que hay más cursos accesibles para Internet, ¿no? Desde esa perspectiva que nadie podrá negar que tiene ventajas, podemos decir que algunas de ellas también son cuestionables y otras no son tanto ventajas, sino desventajas, ¿no? Por ejemplo, a mí sigue sin convencerme, bueno, no solo a mí, algunas doctoras en psicopedagogía no les convence mucho que los niños reciban educación por Internet, porque por lo menos hasta ahora los cursos han sido pues, elaborados para hacerse físicamente, para hacerse de manera conjunta, para algunos ejercicios que son realizados en grupo, y además, pues al hacerlos por Internet, pues no estaríamos tomando en cuenta lo que podría perderse, ¿no? El contacto humano, la calidez, el estar más comunicado, que lo estamos virtualmente, pero estamos, y eso hay que reconocer, más incomunicados en términos pues, de la calidez, inclusive de no ver el cuerpo completo de la otra persona. Ahí ustedes, por ejemplo, no me ven a mí del todo, ¿no? Aquí podríamos estar el ejemplo aquel del cronista deportivo, en algún momento, pues, no es mi caso, pero que se le cayó la cámara y bueno, ya vimos que pues arriba estaba muy bien con saco y todo el rollo, pero pues estaba transmitiendo inclusive en calzones. Y pues obviamente no podemos tocar a la otra persona, inclusive no podemos percibir ciertas sensaciones que únicamente pues, nos da el contacto cara a cara, como podríamos decir. Además, la muy, muy desagradable sensación de salir a la calle y ver a otros seres humanos pues como potenciales peligros de contagio, ¿no? Casi, casi el separarnos los unos a los otros para hacerlos más sano, con lo cual pues algunos antropólogos podrían perfectamente decir lo que es la pérdida de la otredad. Cuando nosotros perdemos la otredad, ahora sí que del otro, valga la redundancia, créanme que se corta mucho de la esencia del ser humano y a esto también habría que añadirle la posibilidad de, y nada trivial y nada, digamos, peliculesca, ni mucho menos, de que podamos ser controlados, que ya de alguna forma lo estamos, tanto en movimientos como en pensamientos. Y, pues, por ejemplo, ¿qué podríamos decir, no? De Internet, ahí sabemos los grandes ganones, ahí está el Google y otra serie de plataformas de este tipo, que recordemos, finalmente los datos que nosotros emitimos a una segunda, tercera o quinta persona, los que sean, pues están en servidores privados. Cuando usted entra a Facebook, cuando entra a Hotmail, etcétera, pues pasan por un servidor y de este servidor se distribuyen a la dirección que usted quiera y esos pues son propiedad de alguien. Aquí, por ejemplo, eso es fácil de comprobar. Podríamos invitarles a ustedes que hagan alguna búsqueda de algún producto o, por ejemplo, la intención de hacer un viaje, ¿no? Por ejemplo, ahí decir, pues un viaje por acá, un viaje por allá, y ver, digamos que pues en cuestión de 5 o 10 minutos vamos a estar recibiendo comerciales o anuncios publicitarios de lo que hayamos estado buscando en Internet. Arnoldo Kraus el día de hoy hace un recuento de lo que sabemos del virus así a grosso modo, ¿no? Que es zoonótico, ya sabemos de su genoma, que su partícula más pequeña, llamada virión, tiene una pequeña corona a su alrededor, que, pues, que los niños afortunadamente aún no desarrollan cierto tipo de receptores, lo que los hace un poco menos vulnerables pues, a esta zoonosis y pues menos susceptibles también comparados con otros grupos de población. Y nosotros añadiríamos también que ya conocemos algunos factores de riesgo de tipo epidemiológico que agravan su pronóstico. Ya mencionamos algunos de ellos, la edad, pero podríamos poner la obesidad, sobrepeso, diabetes, hipertensión, algunas cardiopatías,
y, por supuesto, enfermedades que disminuyen la efectividad del sistema inmunológico entre nosotros. Entonces, la pregunta, y por eso aquí la lanzamos, ¿cómo vamos a vivir la nueva normalidad, digamos, pues, dependiendo en dónde nos encontremos? ¿Se logrará, aunque sea una pequeña tregua entre los poderes económicos y los poderes políticos aquí de México? Bueno, y enumerábamos algunos de ellos, pero también podríamos esto meterlo al ámbito externo, ¿no? ¿Hasta dónde, por ejemplo, va a llevar el conflicto en distintos escenarios que hay entre China y Estados Unidos? Que sabemos que pues, los vacíos se llenan de alguna forma y esto nos guste, ¿no? En un mundo hasta ahora tan globalizado, tarde o temprano nos llega a repercutir finalmente. Aquí podríamos citar también aquella pregunta de si realmente China ocultó información más que valiosa para el control de la epidemia con tal de proteger sus intereses económicos, o bien, pues es una propaganda desde Estados Unidos, una fake news, digamos, en la medida de que Estados Unidos también busca proteger sus intereses, no solo económicos, sino geopolíticos, digamos, para alinearnos a nosotros y a nosotros a favor de Estados Unidos y en contra de China. También parte muy importante tiene que ver con la Organización Mundial de la Salud, una organización que podríamos definirla como vetusta, ¿no? Como que en algunos aspectos ha sido muy ineficientes y que, pues hay que decirlo también, en algunos momentos parece haberse aliado, por no decir corrompido, para ocultar o servir a intereses de ciertos gobiernos o compañías farmacéuticas. No en balde, el mismo Donald Trump pues, le cortó el financiamiento y un fuerte financiamiento que recibía la OMS pues, por no venir o por no estar alineado a los intereses estadounidenses, que por cierto China pues ahí le puso no solo lo que no dio Estados Unidos, sino que le dio 5 o 6 veces más. Y también podríamos preguntarnos, ¿será culpable la Organización Mundial de la Salud, la propia China, Estados Unidos, quiero decir el gobierno brasileño de Bolsonaro y distintos gobiernos de miles de muertes que hemos tenido como humanidad, como pues poblaciones que habitamos este planeta Tierra y que quizás, de acuerdo a algunos estudios que empiezan a surgir, pudieron haberse evitado? Aquí estamos hablando, entre otros países, pues del Reino Unido, estamos hablando de Italia, ya mencionamos por alguna vez lo que sucedió en Bérgamo, qué decir en España, ¿no? Donde ahí fueron un poco renuentes a la cuestión de ver lo que sucedía en los asilos, aunque ya, pues ya cuando ya estaba reventado totalmente o exhibido, más bien podríamos decir, la cantidad de personas mayores de edad que murieron en estos asilos, pues es ya cuando les reventó todo este escándalo, o bien que ya han liberado algunas zonas para salir y que pues también han tenido un repunte en los contagios que están teniendo allá en la península ibérica. ¿Y qué decir de Francia? Y bueno, y para no quedarnos atrás, pues sería muy bueno, ya por ahí alguien lo propuso, que hubiera pues, un debate académico en México de una posición y de otra. Aquí hay que decir, no necesariamente en defensa del subsecretario López-Gatell, no es el único que está, digamos, teniendo, bueno, que el único que respalda la información que nos brinda él o el doctor Alomía cada día, la información epidemiológica y sus proyecciones que ellos nos están dando. Hay un grupo de expertos de la UNAM, hay un grupo de expertos de CONACYT, una serie de personas que están ahí colaborando, que se han metido en realizar modelos en este tipo de análisis, a los que también de alguna manera pues se les estaría ofendiendo con este tipo de situaciones o bien increpando, y que por ello mismo, como pues hay muchos intereses de por medio, inclusive de los exsecretarios de salud, pues para estar demostrando al gobierno mexicano, sería muy bueno que de una vez pues por ahí hubiera un foro de análisis para que se vieran unos y otros argumentos y que nosotras y nosotros, pues con base sobre esos elementos que nos aportan en las dos partes, pues ya tomásemos una decisión. Y otra pregunta, que eso pues ya nos dejaría más en términos conductuales, en términos de ver nuestros modos de vida, es cuestionarnos, ¿habremos aprendido las múltiples lecciones como humanidad que está dejando el COVID-19? ¿O una vez que pase el susto, es decir, la panicodemia, diríamos nosotros, volveremos al mismo esquema de producción de hábitos que ahora podríamos citar a Albert Einstein, que decía, si quieres obtener resultados distintos, pues deja de hacer las mismas cosas, ¿no? Podríamos ir aquí, en el caso no solo de México, sino
de todo el planeta, y seremos capaces de valorar más al personal de salud, no solo en términos como tal de salud, sino en términos económicos, en términos de protección y en términos de seguridad, ¿no? Pues ellos han estado en la primera línea, ¿no? ¿Qué decir, por ejemplo, de los salarios tan disparatados que tenemos entre las diversas profesiones que tenemos aquí en el país? ¿Cuánto ganan, por ejemplo, los políticos? ¿Cuánto ganan algunos empresarios, etcétera? Y aquí podríamos comparar entre qué tanto, digamos, se vieron afectados algunos políticos, algunos empresarios, los dueños del mundo, gobernantes, etcétera, y qué tanto el personal de salud y las clases marginadas se han visto afectados en esta pandemia. ¿Se afectarán estos grupos o más bien dicho, se dejarán de afectar los grupos marginados, el personal de salud, que hay una buena proporción de afectados, de infectados por esta epidemia? O bien, pues, ya hablo en términos generales, no necesariamente de México, sino pueden buscar de ustedes información a nivel de todo el orbe y verán que pues más o menos entre un 7 y 15% de la población médica ha sido afectada. Pero ¿qué tal con que un jugador de pues, algún equipo de renombre se nos infecte por ahí? ¿Qué tal algún jugador que pues, se lastime el tobillo, por ejemplo, o que se lastime el tendón de Aquiles, para hacer una noticia, pues ahora sí que casi de gran envergadura? Como que tendríamos de alguna manera que cambiar esta estructura para que las cosas menos superfluas dejaran de ser pues más interesantes y que las cosas más interesantes o más importantes dejaran de ser invisibilizadas. Aquí, ¿cómo no podemos traer algunas canciones de Joaquín Sabinas? Porque supuestamente ya YouTube no permitiría que pasaran estos programas, pero recuerdo aquella que dice pues que el corazón no pase de moda y que pues no nos doren la píldora con espejitos como en algún momento pues lo hicieron los conquistadores con nosotros mucho tiempo atrás. Otras preguntas que estarían aquí en el ambiente, si nos van a olvidar todos estos miedos, todos estos sustos. ¿Cuántos recordamos, por ejemplo, el 85? ¿Cuántos recordamos el último terremoto de México de 2017? ¿Y cuántos, por ejemplo, podrían recordar lo que sucedió en el 2009 con el H1N1? Así como el sistema inmunológico nos da ciertas características de memoria en algunas afecciones, pues como que tendríamos que tener un poquito más de memoria en este tipo de situaciones, pues para poderlas prevenir y poder estar más atento a este tipo de situaciones, ¿no? Insisto, hay enfermedades que matan mucho más que el COVID. Y la otra cuestión es, como les decía hace rato, nuestros medios de producción, de consumo, de hábitos, ¿seremos capaces de ser menos depredadores en el ambiente, de reducir las brechas salariales tan grandes? En el caso de México, los de arriba serán lo suficientemente generosos como para reducir sus márgenes de ganancia y distribuir más la riqueza en el país, o seguirán viendo solo por sus intereses bajo el manto de querer o desear desarrollo económico de nuestro México, de nuestro país? Mientras tanto, este fin de semana el presidente López Obrador envió un mensaje en el que prevé la pérdida de 1 millón de empleos. Ya hablamos por ahí en algunos programas de 660,000 empleos perdidos. Bueno, el presidente hace un cálculo que va a haber pues 1 millón de empleos perdidos, tan solo 400,000 en este mes. Pero, digamos, a la vez de que dio estas cifras negativas, también dio cifras positivas. Por ejemplo, habló de signos de recuperación económica. Por ejemplo, citó la recaudación fiscal que no se ha caído. En mayo tiene un estimado de crecimiento de 2.6% con respecto al mismo periodo de 2019, lo que implica ingresos por 100,000 millones de pesos adicionales, que en marzo los migrantes enviaron 4,000 millones de dólares solamente en el mes de marzo, con lo que el primer trimestre cerró en 9,293 millones de dólares, una cifra récord, estimándose que en abril, a falta del monto definitivo, se trasladaron 3,000 millones de dólares más, a pesar del entorno adverso de Estados Unidos, donde, recordemos, se han perdido más de 38 millones de empleos y se han endurecido las condiciones de deportación y pues, de salida de algunos migrantes que no están en condiciones regulares. A pesar de la pérdida esperada de 1 millón de plazas, el presidente dijo que la economía formal va a cerrar con 20 millones de puestos en este mes
y sostuvo que eso no modifica las estimaciones de generar 2 millones de plazas hacia finales de este año vía obra pública, incluidos sus proyectos estratégicos, como son, pues ya sabemos, el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, el de microcréditos, etcétera, pues obviamente el de Sembrando Vida, la entrada en vigor del TEMEC, y que también pues sí soluciona que se van a ir reabriendo ya las industrias de la construcción, minería y automotriz. También mencionó que la inversión extranjera en México creció en el periodo de enero a marzo al pasar de 10.162 millones de dólares, más o menos a 10.334. También hubo una recuperación del precio del petróleo. Recordemos que en algunos momentos estuvo a menos $2 por barril. ¿Qué quiere decir esto? Que el gobierno mexicano tenía que pagar para que le guardaran en algún momento, bueno, que le compraran. Ya se sabe que pues había una sobreproducción por barril de petróleo, $2, y ahora pues más o menos anda a $27.3 la mezcla mexicana por barril de petróleo. También se habla de la recuperación del peso, de nuestra moneda, que ahora está más o menos en 22.70 pesos, cuando llegó a estar arriba de los 25 pesos por dólar, y como les comentaba, pues la entrega de créditos para controlar la economía. Esa es la versión gubernamental, esa es la versión que me parece ser que es una apuesta interesante. Es una apuesta que lleva riesgos, sí, claro que lleva riesgos, y más aún, pues, si hay boicots o si hay, digamos, piedras en el camino que, pues, recordemos, no es fácil para ciertos sectores perder la cantidad de privilegios que han tenido para ello, y también hay que decirlo, muchas personas, o bueno, no muchos, estoy siendo muy generalista, perdónenme la expresión, algunas personas que están en el gobierno, que están en la 4T también, no han dado el ancho o han seguido haciendo lo que sabían hacer cuando estaban en gobiernos anteriores, y creemos que también por ahí eso ha sido un freno al que pudiera darse en este cambio de gobierno que nosotros queremos tener. En cambio, también habría que ver la otra versión, que pues, si leemos algunos medios informativos, ya sea escritos, electrónicos o audiovisuales, por ejemplo, pues en la televisión, el panorama que nos pintan es totalmente desalentador, ¿no? Vaya, el que los lea, de verdad que si no termina con una depresión, pues es muy fuerte psicológicamente, ¿no? Y nos hablan de que el observador está asfixiando la economía, que nos está llevando al abismo, que si no hay reforma fiscal no habrá bienestar, que bien parecería ser que pues, o lo hace muy bien o lo hace muy mal, ¿no? Aquí, pues, es interesante que nosotros estemos analizando las diversas posiciones, vayamos viendo cómo nos va yendo, y lo que es, siempre que estamos insistiendo por aquí, pues metámonos más, politicémonos más, no necesariamente en partidos políticos, sino pues estando atentos de cómo va nuestro país en esta situación. Y volviendo al tema de salud, el presidente reconoció que estamos en la etapa más crítica de la epidemia, aun cuando ya se habla, digamos, de que ya empieza el descenso del contagio, de que se pueden abrir puertas vía los semáforos. Estamos en la parte más dura de la epidemia, digamos, en la parte del pico, aunque esperamos que en ese pico, que se supone que es una curva, pues que no va a durar así mucho tiempo, sino que pues ya algunas semanas, en ese momento es cuando ya empieza el declive, pues cuando ya se puede aperturar el sector económico, y ahí es donde hay que tener muchísimo cuidado. El presidente mencionó en el sector salud que ya se contrataron 44,000 trabajadores para la salud para atender la epidemia, que México la va a superar, digamos nosotros a lo mejor con muchas heridas, pero esperemos que sí la supere. La pregunta es, y eso también lo planteamos ahora sí que en buena onda, y los otros temas pendientes de salud, como el comercial y la camioneta, ¿qué sucederá, por ejemplo, con la prevención de algunas enfermedades, como por ejemplo en términos de pobreza? Sabemos que muchas enfermedades están asociadas a la pobreza, que están justamente pues condicionadas a los determinantes sociales de salud, a los estilos de vida, a los alimentos disponibles y también a la atención de las enfermedades que más muertes nos producen. Le hace desnutrición, diabetes, tuberculosis, enfermedades diarreicas, infecciones respiratorias agudas, y también, pues, algunas de ellas, sobre todo en áreas rurales y marginadas, la escasez de acceso a los servicios médicos con calidad e integrales. Hermann Bellinghausen el día de hoy nos cita el texto de Claxo, ¿no? La cruel pedagogía del virus, que es una publicación de este año, en el que se abordan las vías sociales que la pandemia abre ante nosotros, y en el que Boaventura de Sousa Santos señala que la pandemia
solo agrava una situación de crisis a la que ha sido sometida la población mundial. Y es por ello que implica un peligro específico. En muchos países, nos dice Boaventura dos Santos, los servicios de salud pública estaban mejor preparados para enfrentar la pandemia hace 10 o 20 años de lo que están hoy. ¿Por qué será? Bueno, pues a lo mejor podríamos aquí contestarle a Boaventura, si lo tuviéramos enfrente, pues algo tendrá que ver la privatización de los servicios y que hayan dejado caer la infraestructura, pues no solo del sector salud, qué decir del educativo y de otros que usted ya conoce. Bueno, la pregunta es, ¿lo recuperaremos? Pues esperemos que sí, ¿no? Para eso estamos aquí. Vamos a hacer una pausa y continuamos aquí en Mirada Crítica.